esto ya no es un debate solamente de enfermería. Parece que en la enfermería nos estamos dando cuenta de que estamos sujetos a mucha responsabilidad, ¿no? Que tenemos que tener un conocimiento amplio del marco jurídico al que nos movemos, que hasta ahora es conocido el tema, es conocido sobradamente la pasión que tenemos los enfermeros por el tema legislativo. Es el primer tema que te estudias siempre el día de antes de las oposiciones, ¿verdad? Entonces todos tenemos un conocimiento vasto y extenso que hace que tengamos ciertas inseguridades que hoy me planteo como reto abordar. Mi charla se llama Aspectos legales en el SBAE, pero realmente lo que yo pretendo es prestar cuidados en salud mental a la enfermera que trabaja en el SBAE, porque lo que yo me planteo aquí, sobre todo, es, no voy a tratar qué es un SBAE, porque lo llevamos continuamente hablando a lo largo de todo el día. Lo que sí me planteo es desmontar mitos, ¿vale? Me gustaría desmontar una serie de mitos basados en consultas que me hacen los compañeros desde hace muchos años, con relación a compañeros que fundamentalmente trabajan en un SBAE y compañeros que no trabajan en un SBAE, enfermeras, médicos, ¿vale? Con relación a dudas que plantea este tipo de recurso y dudas en general que plantean las competencias enfermeras. Entonces, he recogido en 3 grandes preguntas los temas que yo me propongo abordar, a ver si conseguimos poner un poquito de luz a este respecto. Por un lado, tenemos un marco jurídico de base, es que podemos trabajar como enfermeras tranquilamente en un recurso SBAE, porque una de las impresiones que tienen muchas de las enfermeras que trabajan a nivel jurídico, ¿vale? Me pongo en el lado oscuro, que tienen muchas enfermeras que trabajan en este tipo de recursos es que estamos vendidas, ¿no? A mí me han dicho, es que estoy vendida. Es que cada vez que salgo, no sé hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Realmente la norma me avala. De otro lado, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer en el seno de un SBAE? Yo quiero que me des una lista completa de las cosas que yo tengo que realizar. Pediría, por favor, si es posible, porque me gusta, o sea, que me está dando la luz así en los ojos, me resulta un poco molesta, me gustaría, por favor, si fuera posible, que la bajaran un poquito. Bueno, sí, mil gracias. ¿Qué se puede hacer dentro de un SBAE? ¿Qué no se puede hacer? Yo quiero una lista, yo quiero una ley. A mí me suelen decir, oye, a ver, tú como abogada, dame una ley. ¿En qué ley dice que si yo puedo intubar, si no puedo intubar? Dime en qué ley se recogen todas las acciones que yo puedo ejecutar como enfermera en el recurso que trabajo, ¿vale? Y por último, lo que me interesaría abordar es, oye, ¿realmente yo como enfermera de SBAE tengo más responsabilidad legal que aquella enfermera que está trabajando en primaria o aquella enfermera que está trabajando en una unidad medicalizada con médico? ¿Vale? Pues estos son mis 3 grandes retos, vamos a ver si conseguimos desmontarlos. Estos son los 3 grandes mitos que yo quiero desmontar desde el punto de vista jurídico. Si empezamos por el primero, pues os diré que existe un amplio, extenso, vastísimo marco jurídico de referencia. Tenemos normas a nivel autonómico, tenemos normas a nivel nacional que os suenen, os he plasmado aquí algunas. Tenemos normas a nivel supranacional que lo que quieren decir en esencia, os voy a decepcionar porque sé que lo que esperabais de un abogado aquí hablando de este tipo de cuestiones es que os desgranara cada una de las normativas artículo por artículo, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen en esencia? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Pues mira, lo que nos están diciendo con respecto al campo de la enfermería, que es para el que yo estoy aquí, nos dicen que la enfermera es una profesión sanitaria que se va a encargar, como otras profesiones sanitarias, de salvaguardar varios bienes jurídicos superiores de nuestro ordenamiento jurídico, que son cuáles: el derecho a la vida y la integridad física. Tenemos que tener en cuenta que nuestra Constitución también habla del derecho a la protección de la salud, ¿vale? Y para eso estamos aquí nosotros. Y como profesión enfermera, la enfermería está dotada de un cuerpo formativo y competencial muy amplio. Si además nos vamos al ámbito extrahospitalario, que te lo da tu titulación de grado, además si nos vamos al ámbito extrahospitalario generalmente se tiene que complementar con una formación tipo máster o experto en urgencias y emergencias, pero es que además si nos vamos al campo del SBAE, generalmente en prácticamente todas las comunidades autónomas esto se complementa con una serie de formación extra para poder desempeñar el trabajo en este tipo de recursos. Y a fin de cuentas, toda esta formación, ¿para qué nos habilita? La norma, que es para lo que yo estoy aquí, nos dice que la enfermera tiene autonomía científico-técnica para poder desarrollar sus competencias en el proceso de salud-enfermedad de los pacientes a los que atendemos. Con lo cual, ¿tenemos un marco jurídico de referencia que avala nuestras actuaciones? Sí. Y ya que estamos hablando de marco jurídico con relación a la enfermería, me gustaría hablar de ciertas cuestiones también que no se nos puede olvidar. La enfermera también tiene marco competencial, tiene derechos y tiene una serie de obligaciones.
Una de las obligaciones más importantes a las que estamos sujetos por la normativa es la obligación de formación continua. Obligación de formación continua, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tienes que tener actualizados los conocimientos que hacen que esa lex artis que tú tienes que aplicar cuando atiendes a un paciente sea lo más actualizado y conforme a la evidencia más actual posible, para que los cuidados que tú prestes sean de excelencia, que a fin de cuentas es para lo que estamos aquí. Y en último lugar, me gustaría comentar también que tenemos la obligación, que algunas veces se nos olvida también, de ir identificados en nuestro trabajo. Tenemos la obligación. Y sí, si un paciente nos pregunta cómo nos llamamos, tenemos que decirle nuestro nombre y nuestro apellido. A nivel jurídico, eso es obligatorio que lo digamos, ¿vale? Así, entre paréntesis, os voy a decir una cosa. Hay compañeros que todavía me preguntan a estas alturas del partido si cuando nosotros registramos nuestras actuaciones en el registro, en el informe de cuidados de enfermería, tenemos que firmar. Claro. Entonces algunos te dicen, no, yo no voy a firmar mi informe, ¿por qué? Porque seguramente que si la lío no me pillan. ¿Realmente a estas alturas de la vida vosotros creéis que no nos van a pillar? A ver, que mandamos gente a la luna, ¿creéis que no van a saber que tú estabas trabajando este día y que fuiste a atender a este paciente en este sitio determinado? Cierro paréntesis, no merece ningún comentario más, ¿vale? Que nos quede claro. Entonces, vista lo visto, ¿parece que tenemos un marco jurídico de referencia? Por supuesto que tenemos un marco jurídico de referencia, ¿vale? Continuamos. Otra cosa que ha salido también esta mañana y hace un ratito en el debate, creo que la persona que estaba generándolo aquí en concreto me parece que no está. Me gustaría apuntar, Carlos, esto es lo que piensa la normativa que tiene que hacer una enfermera, ¿vale? Contestando a la pregunta que has lanzado antes. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Mucha gente me pregunta, a ver, eso lo que os decía antes, quiero una ley que diga exactamente qué puedo hacer. Oye, yo puedo intubar, puedo canalizar vías, puedo hacer el pino puente, ¿qué puedo hacer con un paciente? Necesito una ley que detalle exhaustivamente lo que necesitamos, ¿vale? ¿Esto existe? Pues no, gracias a Dios no. No existe un detalle completo de absolutamente todo lo que puedes hacer, pero os contaré que existe una norma, por si queréis, no existe un listado exhaustivo, pero existe una norma que a mí me gusta mencionar, y Nieves Álvarez, que está por aquí, sé que la controla con soltura, de hecho fue una de las que me las presentó. Es un Real Decreto del año 2010 en el cual, a colación de otra cosa, se habla, en esta norma se habla del conjunto mínimo básico de datos que tiene que tener una historia clínica de cualquier paciente, ¿vale? Antes aproximaba esta mañana Óscar algo al respecto, que alguna vez hemos hablado de este tema, ¿verdad? Y alguna vez me ha escuchado, que es mi línea fundamental de argumentación. ¿Por qué? Porque en esta norma se nos dice que uno de los documentos básicos que tiene una historia clínica, dentro de esta documentación básica está el informe de cuidados de enfermería, ¿vale? Entonces, este informe de cuidados de enfermería, no sé si se verá, ya os lo cuento yo, tiene que contar con una serie de datos mínimos imprescindibles. Y esos datos mínimos imprescindibles son la afiliación del paciente, la afiliación del profesional, pasapalabra, ya no os digo más, obviamente, registrado con nombre y apellidos. Y entonces nos identifica un lenguaje al que todos estamos acostumbrados a utilizar y que dominamos, que es el lenguaje Nanda-Nikno. La ley establece que nosotros como enfermeros nos tenemos que relacionar en esta información, que tenemos que plasmar en la documentación obligatoria que forma parte de la historia clínica del paciente a través del lenguaje Nanda-Nikno. Entonces, dentro de este lenguaje Nanda-Nikno, yo he subrayado aquí que nosotros contamos con una serie de intervenciones. ¿Y qué son las intervenciones? Pues las intervenciones, como tenéis reflejado, es todo tratamiento basado en el conocimiento y el juicio clínico, ¿vale?, que realiza un profesional de la enfermería, todos vosotros, la mayoría, que hay alguno que no es enfermero por aquí, para favorecer el resultado esperado del paciente, para favorecer una mejoría en la situación de salud del paciente, que a fin de cuentas es para lo que estamos trabajando. Entonces, yo os digo que tenemos 610, no tenemos un listado exhaustivo de las funciones que podemos acometer, pero tenemos un listado de 610 intervenciones que podemos practicar con sus correspondientes actividades, ¿vale? Y dentro, como estamos hablando en el ámbito de la urgencia, en la emergencia extrahospitalaria, lo que os he traído a colación algunos de ellos, pues tenemos primeros auxilios, voilà. Podemos realizar intervenciones en primeros auxilios, intervenciones, no voy a tocar más el puntero. Intervenciones en primeros auxilios, podemos hacer intervenciones relacionadas con el tratamiento de la hipotermia, con el manejo de la anafilaxia, con el manejo de la hipotensión, con el manejo de las convulsiones. Podemos hacer esta terapia con sanguijuelas. ¿Quién me ha escuchado en alguna otra ocasión? Esto me encanta, porque esto de la terapia con sanguijuelas, una vez yo lancé el brindis al sol y dije, por favor, me muero si alguien aquí ha hecho alguna vez terapia con sanguijuelas, que alguien café me lo diga. Y un día me hizo uno así, pum, yo digo, no te creo.
No te creo que sepáis que en algunos servicios de vascular, ¿vale? A mí me vino grande del todo, se siguen utilizando sanguijuelas, ¿vale? O sea que pues hasta aquí podemos llegar, podemos hacer terapia con sanguijuelas, señoras y señores. ¿Esto qué quiere decir? Que contamos con una serie de intervenciones, ya os digo, acompañadas de todas las actividades que dan de desarrollo que pueden cubrir esa necesidad de listado normativo que queremos de cara a saber qué podemos y qué no podemos hacer. Entonces a mí muchas veces las más frecuentes son, oye, ¿y podemos desfibrilar? Pero es que yo sola puedo desfibrilar. Cuando estoy sin médico presencial puedo desfibrilar, puedo cardiovertir. Vamos a ver a estas alturas del partido, si estamos formando a la población lega para que realicen esta técnica que realmente salva vidas, vosotros creéis que vosotros no vais a poder hacerlo. Es que, oye, ¿podemos hacer un manejo avanzado de la vía aérea? Se puede llevar a cabo una intubación que no son más que técnicas, ¿vale? Entonces es muchísimo más importante saber hacer, bajo mi punto de vista, una buena valoración del paciente. ¿Podemos desfibrilar? ¿Podemos cardiovertir? Pues mira, dentro de estos listados que os digo de intervenciones en el lenguaje que estábamos comentando, pues aparece que sí, que efectivamente hay una intervención enfermera que es desfibrilación, cuidados en la desfibrilación, la cardioversión. Entonces viene una serie de actividades que acompañan. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ponerlos para identificar esta situación, poner los parches. Ahora mismo no la veo de lejos, ¿vale? Creo que vosotros tampoco, y no os puedo detallar ninguna de las que viene, pero si alguien tiene curiosidad, podéis, os remito al listado del NIC, o si queréis esta información, a nosotros os la puedo pasar sin problema. Pero es que podemos hacer un manejo de la vía aérea, pues que duda cabe que en la extrahospitalaria a nadie se le ocurre que estamos tratando situaciones de riesgo para la vida del paciente y no podemos hacer un manejo de la vía aérea. Pues podemos valorar la situación, tenemos que llevar un fonendo, tenemos que saber utilizarlo, tenemos que valorar el patrón respiratorio, tenemos que, si la situación lo requiere, poner un Guedel, tenemos que utilizar una mascarilla, poner un supraglótico, y si los medios, el paciente y tu formación lo necesitan, habrá que hacer una intubación. Repito, que no son más que técnicas. ¿De acuerdo? Nos deberían preocupar más otro tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Que yo puedo hacer absolutamente todo lo que se me pase por delante? Pues mira, os diré que nuestro ámbito se desarrolla en el ámbito de la urgencia y la emergencia. Entonces, jurídicamente, en estas situaciones estamos amparados por el paraguas genérico del estado de necesidad. ¿Y qué es esto del estado de necesidad? Es una eximente completa de responsabilidad penal que implica que tienes que tomar una decisión entre dos situaciones. O sea, yo sé que decida lo que decida, tengo que poner en una balanza dos situaciones y tengo que elegir la que sea menos gravosa, en este caso para el paciente. Entonces, sabiendo que haga lo que haga, o voy a infringir un deber de cuidado o voy a atentar contra el bien jurídico. ¿Vale? Esto traducido, ¿qué quiere decir? Que yo estando en un SOAE, pues sé que si la situación de riesgo para la vida del paciente es inminente, va a haber ciertos momentos en los cuales yo no voy a poder contactar con el médico que tengo en sala porque no haya cobertura o porque la situación de premura haga que no tenga esa posibilidad. A día de hoy, como enfermeras, no podemos administrar cierta medicación sin una prescripción médica, pero en estos casos yo lo que tengo que hacer dentro de esta balanza, en esta situación de riesgo, lo que tengo que hacer es poner en esta balanza, es decir, ¿qué prevalece? Que yo pueda, con este tratamiento, aliviar un poco esta situación de riesgo inminente para el paciente, o prevalece el hecho de que yo no puedo administrar ninguna medicación si no tengo una orden médica. ¿Qué pensáis? A estas alturas del partido creo que la vida del paciente está por encima en esta situación de riesgo. Y es que hablando a nivel jurídico, los tribunales nos dicen que una situación de urgencia no es aquella en la que únicamente tenemos un riesgo inminente de pérdida de la vida del paciente. Es que en palabras de los tribunales también se dice que una situación de riesgo vital es aquella en la que hay una posibilidad cierta de que se produzca un daño irreparable. ¿De acuerdo? Disculpad. De que se produzca un daño irreparable. ¿Vale? Y me gustaría traer a colación de que esto lo estamos realizando, ¿por qué? ¿Por oposición a qué? A una omisión del deber de socorro. En una omisión del deber de socorro, yo como profesional, que en mi servicio me ha contratado para que trate pacientes en situación de urgencia y emergencia, lo que va a pasar es que yo identifico un riesgo para el paciente, identifico un riesgo inminente de fallecimiento, por ponerlo en una situación extrema, yo tengo la formación al efecto, que por esto estoy trabajando en este servicio, yo tengo los medios a mi alcance y no voy a hacer nada. De forma voluntaria, en el aspecto penal, la voluntariedad, la intencionalidad es muy, muy importante. Yo de forma voluntaria decido no actuar.
Entonces, consecuencia de esta inactividad, lo que va a pasar es que va a haber pues un evento dañino para el paciente. Y ahí sí que me caigo con todo el equipo. ¿De acuerdo? Pero es que, claro, mucha gente me pregunta, bueno, pero es que estamos en una situación de urgencia, ¿y si yo aplico una técnica de urgencia y provoco un daño mayor al paciente? Pues los pronunciamientos judiciales nos dicen que no se incurre en responsabilidad penal por incrementar el riesgo, por aplicar una técnica de urgencias en una situación de riesgo vital para el paciente. ¿Por qué? Pues porque es un riesgo permitido, podríamos decir. La situación ya es complicada. Lo que tú estás intentando hacer al aplicar esa técnica es aliviar esta situación tan complicada. Entonces es un riesgo permitido. Es un riesgo permitido que si tú no lo asumes como profesional, que tienes esos conocimientos para poder llevarlo a cabo, la sociedad no lo entendería. ¿De acuerdo? Entonces, no estamos sujetos a ningún tipo de responsabilidad. Pues os diré que tenemos una de las profesiones más maravillosas que existen, de las más chulas, pero también es una profesión que tiene todo tipo de responsabilidad. Me hace gracia porque Gregorio Marañón, hablando en el ámbito médico, decía que la ciencia médica es tan complicada y es tan inexacta que cuando algo sale bien, fantástico, pero cuando algo sale mal, no se le puede exigir responsabilidad a nadie. ¿Por qué? Porque ha sido culpa de la fatalidad, del azar o de Dios. Entonces, siento tener que deciros que los tribunales no comulgan con esta opinión de Gregorio Marañón. Así que, ¿estamos sujetos a responsabilidad? Sí, claro, a toda la responsabilidad posible. Y para hacer un barrido súper rápido, os diré la responsabilidad deontológica. ¿A qué se refiere la responsabilidad deontológica? Es aquella que te aplica el colegio profesional. Ojito, que no le damos importancia, pero sin colegiación tú no puedes trabajar. Si te echan de colegio profesional, no puedes trabajar. En segundo lugar, tenemos la responsabilidad disciplinaria, que es aquella que aplica tu centro de trabajo sobre ti. Ya sabéis, a nivel de faltas, expedientes disciplinarios. Nos vamos a la responsabilidad civil, generalmente se aplicaría en el ámbito privado, ¿vale? A través de una relación contractual que tienes con el paciente, ¿vale? Entonces, lo que busca sobre todo es un resarcimiento económico del daño que se ha producido. A nosotros en la administración pública, cuando estamos trabajando en este tipo de recursos o en otros, lo que el grueso de las reclamaciones que nos hacen es a través de la vía patrimonial o a través de la vía penal. La vía patrimonial no me pone a mí una demanda, una denuncia, en este caso a mí con nombre y apellidos, lo que hace es denunciar un buen o un mal funcionamiento de la administración pública. Quiere decir que ha habido incluso un buen funcionamiento de la administración pública ha hecho que se hayan producido una serie de daños y entonces se tiene que resarcir económicamente al paciente por esos daños que se han producido, ¿vale? En el caso de la responsabilidad penal, que esta es la que sí generalmente nos abre las carnes, ¿vale? Y con razón, en la responsabilidad penal también hay una responsabilidad civil, quiere decir que va asociada, con lo cual va a haber una compensación económica, pero ese es el menor de nuestros problemas. Porque si todo va bien o todo va mal, lo que va a pasar es que este derecho penal puede privarnos de libertad y además conlleva una serie de años o no, un tiempo de inhabilitación profesional, con lo cual vas a estar metido en la cárcel y si no vas a la cárcel probablemente te quedes sin trabajar, ¿vale? Aquí tenemos que tener muchísimo cuidado. Mi objetivo no es poneros los pelos de punta, que ahora mismo me estáis mirando con los ojos como platos. ¿Por qué? Porque generalmente los sanitarios no vamos a la cárcel, no vamos. Del 100% de las reclamaciones que nos suelen hacer, ¿vale? El 70% acaban desestimadas. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento como para que aquello acabe en condena. Y de ese 30%, solamente el 5% acaba en condena. ¿Y a quiénes condenan? Si yo os estoy diciendo que los sanitarios no van a la cárcel, pues ¿a quiénes condenan a estos? Condenan a los de la visión del deber de socorro, condenan a las imprudencias graves. ¿Qué es una imprudencia grave? Es aquella desviación de la lex artis, es aquella falta de la diligencia media de cualquier profesional de enfermería tendría una situación como la que has vivido tú. Ya os digo, en muchas ocasiones me gusta comentar, no se te exige que tengas los conocimientos de una Florence Nightingale, no. En todos los servicios hay una, y lo sabéis. No. Se nos exige un deber de cuidado medio, o sea, aquel sentido común que aplicaría cualquier enfermera como yo en este mismo ámbito, ¿vale? Una diligencia media. A esta noticia me encanta, es antigua, pero es que me encanta, me vuelve loca. ¿Por qué? Pues porque aquí nos dicen, fallecen 2 mujeres al administrarle por vía intravenosa café y sopa. Pobres. Y las enfermeras, que son enfermeras cubanas, decían, pues que se parecen mogollón a otro tipo de medicación que nosotros tenemos que administrar por vía intravenosa. ¿En serio? ¿Qué es lo que te tatúan en la frente cuando tú trabajas como enfermera? ¿Qué es lo que te tatúan? Que tienes que tener muchísima precaución a la hora de administrar cualquier tipo de medicación, ¿no? Pues estas señoras no lo tuvieron. Esta imprudencia grave, y otra cosa que me gustaría mencionar, que también está pagándole la hipoteca a muchos de los abogados que viven en nuestro país, es estas vulneraciones de los datos confidenciales que aparecen en la historia clínica de los pacientes, acaban condenadas y por cotillas, y hay muchas que sí van a la cárcel.
Sabéis que como norma general, cuando una condena es de 2 años y 1 día, ahí entenderéis el y 1 día o el que esto de los 2 años y 1 día tiene fundamento. ¿Por qué? Porque cuando una pena es de 2 años o inferior a 2 años, generalmente la pena entra en suspenso y no vas a la cárcel. Pero si son 2 años y 1 día, te has caído, ¿vale? Vas, 1 día, qué cosas. En este tipo de casos se está viendo condenas, yo he visto hasta de 6 años. Hasta de 6 años, ¿vale? Pero bueno, como no es el objetivo de esta charla, yo solamente quería lanzarosla y sigo con mi libro. Claro, hablando de imprudencia grave, esta imprudencia grosera, vulgar, tremenda, en palabras de los tribunales, es súper importante el contexto, como ya os estaba avanzando antes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo vaya en un SBAE y tenga todos los medios a mi alcance y me pare y vaya pues, en el ámbito en mi trabajo a atender a un paciente, que yo vaya en mi coche y vea un accidente, que yo esté en un centro de salud o que yo me encuentre en una unidad de hemodinámica. No tiene absolutamente nada que ver los medios materiales y humanos con los que yo me encuentro en cada momento, ¿vale? El contexto es súper importante. Y aquí os pongo una referencia, no sé si la veis, de una sentencia que os voy a contar. Si alguien tiene curiosidad se la puedo explicar después, porque no creo que no lo veis desde ahí. Regulín, sigo aprieto. Para que veáis que el contexto es muy importante y que la lógica judicial no tiene absolutamente nada que ver con la lógica sanitaria. Aquí, en esta, yo os cuento, yo le he puesto sentencia de alergia al nolotil. ¿Qué creéis que le dieron a la paciente? ¿Nolotil? Bien, estamos despiertos todavía. ¿Qué le han dado un nolotil, no? Bien, entonces, ¿creéis que acabaron una señora que era alérgica? ¿Creéis que estas personas acabaron en condena? Yo ahora os voy a poner un poquito en antecedentes. Está en una residencia de ancianos, y entonces pues la señora le duele la cabeza, la enfermera va, se lo comenta al médico, la médica dice, bueno, nolotil, pum. La señora hace un shock anafiláctico que supieron detectar a tiempo y no hubo mayor consecuencia para la señora. ¿Creéis que estas 2 personas acabaron en condena? No. ¿Creéis que os cuente por qué? Pues porque mira, el juez es un señor al que hay que convencer de lo que has hecho, lo has hecho bien o lo has hecho mal. Y el contexto es tan importante que en este caso concreto te dicen ya, pero es que sabes que era 24 de diciembre, en esta residencia había un follón, y es que la médico llevaba trabajando 2 días, con lo cual cuando esta señora se metió en el programa informático de la residencia, ella estaba acostumbrada a que otros programas informáticos que había manejado le saltaran las alergias, y en este no. Entonces, ella no tenía forma humana de saber que esta señora era alérgica. Y la enfermera tampoco tenía forma humana de saber que era alérgica, teniendo en cuenta que la señora era válida. La lógica sanitaria no tiene nada que ver con la lógica judicial. Y para muestra un botón que me voy a llevar al campo en el que nos opera, que os voy a contar, de verdad que voy a tope ya que me queda nada. Quiero presentaros esta situación que no tiene desperdicio, ¿vale? Esta sí que me encantaría que la leyerais en un ratito. ¿Qué pasa? A mí si hay un paciente, después de los años que llevo trabajando, que me da miedo es el paciente asmático. Me da un miedo que me muero. ¿Por qué? Porque cuando un paciente asmático generalmente suele ser joven, aparece en un servicio de urgencias, quiere decir que prácticamente se ha hecho hasta vudú y no ha conseguido mejorar, ¿vale? Se ha puesto todas sus cargas de nebulizaciones, no 1, ni 2, ni seguramente 2 o 3, muchísimas veces, y no consigue mejorar, de tal forma que cuando se presenta en un servicio de urgencias aparece con una insuficiencia respiratoria francamente grave. Es lo que pasó en esta circunstancia, pues una chica de 30 años, así para que sea un poquito más rosa os diré que tenía 2 niños, 30 años, asmática, aparece con una insuficiencia respiratoria franca en un centro de salud de una provincia determinada en España. Entonces cuando llega allí, el médico que la valora, el equipo que la valora, el médico dice, bueno, pues vamos a ponerle su carga de nebulización de nuevo, le ponen sus corticoides, le ponen broncodilatadores y demás, además le ponen corticoides intravenosos también y le ponen un Valium intramuscular porque la mujer pues parece que no respiraba bien y estaba un poquillo nerviosa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que entonces detectan que la situación se les está yendo un poco de las manos, llaman al centro coordinador y piden una UBI, la UBI no está disponible, entonces mandan un soporte vital básico. Y entonces lo que se recoge en esta sentencia es como hechos probados que cuando el técnico entra por la puerta se encuentra una señora que no tiene cánula de Guedel, que no se le está ventilando externamente, que no tiene la monitorización puesta, que está llena de vómito, ¿vale? Y la señora está inconsciente, no responde a estímulos. Entonces en ese momento dice, oye, ¿queréis que...? No, sí, bueno, ponemos el monitor. El técnico se va a la ambulancia, coge el monitor, se lo pone, la señora está en asistolia. ¿Os parece que empecemos según las recomendaciones internacionales para tratar esta situación? ¿Empezamos? Sí, empezamos. La enfermera le pone una adrenalina intramuscular y empiezan con el tema, ¿no? El técnico le pone un dispositivo supraglótico que tenía para aislar la vía aérea que tenía en la ambulancia,
llega la UBI móvil después y lo único que pueden hacer es certificar la muerte de esta paciente, ¿vale? Entonces, ahora mismo vais a tener todos dos partes, ¿vale? Vuestra parte sanitaria diría que esta gente ha obrado conforme a la Lex Artis a la que está obligada. ¿Sí o no? No. Vamos, es que yo creo que ni se han acercado, ¿no? Vale. Entonces, la parte jurídica de este tema, ¿qué creéis que pasó? ¿Vale? Teniendo en cuenta que además en la sentencia se dice, como hechos probados se dice, en la primera instancia dicen, es que este equipo no supo advertir desde el principio la gravedad del estado del paciente, pero es que no se suministró adrenalina hasta la llegada de la unidad básica, pero es que no se siguieron los protocolos establecidos en el RCP, pero es que no se hicieron uso de los equipos destinados al efecto, un monitor desfibrilador, bla, 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 bla. ¿Creéis que esta gente acabó en condena? No. Sí, no, ¿qué? ¿Vuestra parte sanitaria qué os dice? ¿Que es la que tenía que haber condenado o no? Sí. ¿Sí, no? Vale, pues no acabó en condena. ¿Queréis que os cuente por qué? Porque el médico dijo que él estaba en un centro de salud en el que se atendían. A él le habían contratado hace unos meses para atender urgencias tipo 2 y 3. Y esto era una urgencia 0-1. Entonces, él no estaba preparado para atender este tipo de situaciones, a pesar de que fuera médico. La enfermera 3/4. Pero es que además nadie puede demostrar que yo no intentara intubar a este paciente. Nadie puede demostrar que yo no estuviera haciendo compresiones antes. Nadie puede demostrar que este paciente no estuviera monitorizado antes. Nadie puede demostrar que. Un juez es un señor al que hay que convencer de que lo que has hecho es correcto. ¿Vale? Nadie puede demostrar. ¿Y cómo tenemos que demostrar nosotros este tipo de cosas? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues plasmando nuestras actividades en el informe de cuidados correspondiente. ¿Por qué? Pues lo primero porque somos profesionales y prestamos cuidados de excelencia y como tal tienes que plasmar tu trabajo en el registro correspondiente. Además es que es tu obligación, recordad, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, porque ante una eventual denuncia, ¿vale? Tú no te vas a acordar. Entonces yo no me voy a acordar de qué pasó este día en concreto. No me voy a acordar. Entonces yo lo que voy a hacer es que me remito a lo escrito en mi informe. A los juristas nos gustan los informes así rellenos, apretados, que tenga mucha información. No hace falta que ponga cuándo hizo la primera comunión, pero sí todo lo relacionado con esta atención que tú has llevado a cabo con este paciente. Vale, lo voy a decir, ya os digo, es que me hace mucha gracia lo de firmar los informes, por Dios, ¿vale? Firmad vuestros informes siempre. Entonces, en conclusión, intentando desmontar estos mitos que teníamos aquí, ¿creéis que en esencia una enfermera de SBAE puede vivir tranquila? ¿Puede vivir tranquila con el marco jurídico que tenemos ahora? Pues yo creo que sí. Puede roncar, ¿vale? Puede dormir todas las noches y todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque existe un marco jurídico de referencia, obviamente, porque no tenemos más responsabilidad ni menos que una enfermera que está trabajando en otro tipo de recursos. Tenemos la misma. ¿Y por qué tengo la misma? Porque yo en esencia lo que voy a hacer es mi trabajo. Yo no estoy haciendo el trabajo de nadie. Esos debates son estériles. Yo me puedo comparar con enfermeras, una comparación se hace interpares. Yo me puedo comparar con otra enfermera de otro servicio, pero no me puedo comparar con otros colectivos profesionales porque no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Vale? ¿Qué pasa? Tenemos la obligación, el derecho y la obligación de reciclaje continuo. Por favor, estudia, ponte a estudiar. ¿Por qué? Porque estudiar limita muchísimo los miedos, ¿vale? Y relaja muchísimo la vida. Pero ya no solamente quiero que estudies cómo se prepara una mejor perfusión o qué dosis de noradrenalina tengo que administrar a un paciente. Lo que yo necesito que estudies también son cuestiones legales para que estés más tranquila y puedas, en esencia, dormir por las noches, ¿vale? ¿Necesitamos unos procedimientos de actuación? Pues sí, sería muy recomendable. ¿Por qué? Porque tenemos respaldo jurídico, sí, pero son esas guías que necesitamos, esas guías que nos ayudan a que prestemos cuidados uniformes, cuidados de excelencia, que a fin de cuentas es para lo que estamos aquí. Y por último, os comentaba, pues necesitamos el deber, tenemos un deber de documentación en la historia clínica. En esencia, todo esto lo que os digo es que hagas tu trabajo. Eres profesional, sabes hacerlo, tienes que hacer tu trabajo. ¿De acuerdo? Hay una frase que me encanta como colofón que os diré que dice apunta alto y nunca pararás de crecer. Pues en esas estamos. Por cierto, yo también creo que es imprescindible, necesitamos una especialidad en enfermería de urgencias y emergencias.